noches, atención, capturado Pedro Corredor, presunto narcotraficante, pedido en extradición por los Estados Unidos por enviar cocaína a Texas. Corredor fue capturado en Ciénega Magdalena y le fueron incautados 198 kilos de cocaína. La agencia antidrogas recolectó elementos que permitieron determinar la participación de Corredor en el tráfico de estupefacientes. Según la policía, coordinaba la salida de aeronaves desde los llanos orientales de Colombia. Era enviado a Honduras y desde allí se enviaba la droga a Texas. Eso es todo en Sala de Redacción. Sigan en estudio con más información. Gracias, Lorena. Y Colombia es uno de los países en Latinoamérica con mayor número de enfermos mentales. Según especialistas, esto estaría relacionado con el alto índice de violencia que se registra aquí en nuestro país. Colombia es el tercer país de América Latina con mayor número de enfermos mentales después de México y Estados Unidos. Tal vez por esto la alta cifra de muertos por intolerancia, que alcanzó los 17.000 muertos durante el año anterior, que nos muestra como la sociedad más violenta en Sudamérica. Según la ciencia, patologías como la depresión, los trastornos de personalidad, ya sea paranoides o antisociales, insatisfacciones personales o simple acumulación de estrés, se convierten en un factor de riesgo de violencia. Para la psicóloga clínica Ivette Villanueva, aun cuando no existen estudios serios en cifras que demuestren la incidencia de las enfermedades mentales en los hechos violentos, en gran parte de las riñas y casos de intolerancia se ven involucrados pacientes que padecen este tipo de patologías. La persona deprimida, insatisfecha, con una visión muy negativa del mundo y de todo lo que lo rodea, puede ser una persona muy vulnerable a reaccionar de manera agresiva hacia los otros o hacia sí mismo. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud, por cada 100 personas en Colombia que consultan al médico general, 26 lo hacen por trastornos mentales. La mayoría no son identificados por el médico y mucho menos tratados debido a los altos costos de los tratamientos que no están al alcance de quien lo padece. A 3 meses de la desaparición del director de Regalías de Córdoba, su esposa reveló amenazas de muerte y el ofrecimiento de dinero por el acusado de dirigir el macabro plan. Presa del temor y la zozobra por las amenazas y el paradero de su esposo, María Isabel Valencia reveló la advertencia de que fue objeto cuando oraba por su aparición. Había salido ya de mi casa y se me acercó una persona a amenazarme para que retirara la denuncia del caso. Otro hecho inquietante para ella y su familia es el supuesto ofrecimiento de dinero del contratista señalado por la Fiscalía como autor del macabro plan. Él me ofreció 2.000 millones de pesos por esos supuestos, el pago de los supuestos negocios que tenía con mi esposo. En la soledad de su hogar, María Isabel Valencia aseguró que además del peso por la ausencia de su esposo, también sobrelleva el peso económico para sostener a sus 4 hijos. Con mi propio salario y con la ayuda de mi familia, únicamente. Mi familia en Medellín. Recientemente la ONU sugirió medidas cautelares a la familia del ingeniero, por cuyo caso hay 6 personas detenidas. Davis Palomino, un compromiso con la verdad. Y en una reunión del viceministro de Salud Norman Muñoz con las EPS suscritas al CARI, se acordó la forma en la que saldrían en una deuda o de una deuda que supera los 15.000 millones de pesos. Aquí está el informe de las noticias. La situación financiera del CARI ha ido mejorando, así lo afirmó el viceministro de Salud Norman Muñoz, quien sostuvo una reunión con las EPS suscritas al CARI para dialogar sobre el estado de las deudas que superan los 15.000 millones de pesos. El viceministro pidió a estas empresas prestadoras de salud que en 2 meses se tengan las cifras exactas de las deudas, paguen las facturas actuales y juntos hagan un plan de saneamiento que permita resolver los pasivos del hospital. Nos hemos puesto unas metas bastante agresivas. Nosotros esperamos que en los próximos 6 meses tengamos estabilizado el tema, en términos de flujo de recursos y en el tema del pago de las principales deudas que tienen hoy las EPS con el hospital. Muñoz además agregó que se necesita buscar a través de la ley un mecanismo que permita atender las deudas de las EPS liquidadas con el CARI y mientras eso pasa, que se garantice el giro regular del dinero. Lorena Jaraba, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y 2 nuevas líneas de crédito que permitirán impulsar la reconstrucción de acueductos y la realización de obras de infraestructura sostenible en el país puso en marcha hoy Findeter para financiar proyectos por el orden de los 850.000 millones de pesos y el billón de pesos respectivamente. La noticia se conoció en el marco del 16º Congreso de Andesco que culminó hoy mismo en Cartagena de Indias.
Las dos importantes líneas de crédito que ofrece Findeter a bajos intereses, según Luis Fernando Arboleda, presidente de la Financiera de Desarrollo, permitirá realizar inversiones en los municipios para mejorar el medio ambiente y garantizar la realización de obras de infraestructura sostenible en el país. Con este 1.8 billones de pesos queremos impulsar más la economía. Findeter ha venido financiando en los últimos 4 años más de 9.4 billones de pesos en 1.800 proyectos. En la actualidad, Findeter respalda obras en más de 500 municipios del país, en donde ha financiado proyectos por el orden de los 2.3 billones de pesos en acueductos y 1.6 billones de pesos para proyectos de energía y gas. En los últimos 4 años, Findeter ha respaldado financieramente más de 1.800 proyectos con 9.4 billones de pesos en 320 municipios de Colombia. Información desde Cartagena de Indias, JJ Berbel. Las noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Jota, y con su información hacemos nuevamente una pausa comercial. Así es, a las 6:54, pausa y volvemos con mucho más aquí en las noticias.